Hola. En este video vamos a ver la séptima parte de Dragon Ball Dimensions. La siguiente parte estará disponible en el canal de mi amigo el Teorías Locas. El link estará en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Después de que Goku Super recibiera un nuevo sello de Whis para poder utilizar el Super Saiyajin 7 y con la ventaja que no se pueda descontrolar, con un portal creado por Whis volvería a la dimensión de Af. Cuando llegó, utilizó la teletransportación para llegar a la Tierra. Al llegar, le explicaría a Goku Af y Vegeta Af sobre lo que está pasando en el infierno. Goku Af quedaría sorprendido y los dos se teletransportarían al infierno. Cuando llegaron se encontraron con Bardock y le preguntaron toda la situación. Bardock les explicaría que había escuchado que Freezer y Cell tenían un plan que trataba de que ellos debían fusionarse con Majin Buu para que nazca la fusión más poderosa. Para llevar eso a cabo estos unieron alianzas con los magos Babidi y Bibidi para traer de vuelta a Majin Buu. Hace unos minutos Freezer y Cell se fusionaron en Freezer y se escaparon con los magos. Esto dejaría sorprendido a Goku Af y estos le darían las gracias a Bardock y estos volverían a la Tierra. En ese momento Goku Dimensión se iría a entrenar a la habitación del tiempo para poder tener un gran poder para la gran amenaza de Cell Booster. En la habitación del tiempo Goku Super dominaría el Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También dominaría las fases divinas como la Blue y la fase del Super Saiyajin Blue 2. Descubriría el Super Saiyajin Blue 3 y 4. El Blue 3 lo dominaría un 50% y el 4 aún ni lo podía mantener por unos 5 segundos. Satisfecho saldría de la habitación del tiempo. Mientras Goku Super estaba en la habitación del tiempo, Freezer había llegado a la Tierra. Se dirigiría a donde estaba Up. Al llegar Up se daría cuenta que tiene un parecido a Freezer y Cell y decidiría empezar a pelear. Utilizaría su máxima capacidad con el Kaioken y empezaría a pelear con Freezer. En la pelea Freezer tenía toda la ventaja ante Up y empezaría a darle una paliza. Up caería al piso y Freezer lo agarraría y con los magos escaparían de la Tierra sin antes Freezer al ver a le diría que le avise a Goku y Vegeta sobre el secuestro de Uru. Así Freezer con los magos desaparecería. En la actualidad, al salir, Krillin le avisaría que Freezer había secuestrado a Uru. Goku Super enojado iría a donde estaba Goku Af y Vegeta Af para poder decirles que vayan por Cell Booster. Al llegar, le avisaría a los Goku y Vegeta Af sobre lo de Uru. Goku Af sabiendo que estos dos se estaban dirigiendo a la dimensión Amazon, así Goku Af se teletransportaría a la mitad del camino a la dimensión Amazon con Goku Super y Vegeta Af. Así Goku Af con la prefase del Super Saiyajin 7, Goku Super con el Super Saiyajin Blue 2 y Vegeta con la fase 6. Estos con su máxima velocidad se dirigían a la dimensión Amazon. Estos verían que las dimensiones que atravesaban para llegar a la dimensión Amazon estaban totalmente destruidas. Esto haría enojar más a Goku Super, mientras en la dimensión Amazon, la guardiana Ali vería que unos sujetos extraños habían entrado a su dimensión. Vería que mientras los magos estaban haciendo un ritual muy extraño con otro sujeto, el otro que era más extraño estaba destruyendo su dimensión. Iría a detener a ese sujeto pero Freezer no le importaría que esa chica le estuviera hablando y seguiría destruyendo todo. Mientras pasaba esto, los magos extraerían a Majin Buu de Uru. Así Uru desaparecería para siempre. Así Cell Booster se teletransportaría a donde estaba Majin Buu y le diría que se fusionen para poder derrotar a Goku. Así Majin Buu se fusionaría con Freezer, así naciendo la fusión definitiva o casi definitiva, Cell Booster. Ali quedaría aterrada al sentir el poder de Cell Booster e intentaría escapar pero Cell Booster le daría una paliza. Luego asesinaría a los magos y se escaparía. Ali quedaría aterrada y luego vería a otros 3 seres acercarse a la dimensión Amazon. Enojada iría a la entrada de la dimensión para matar a esos seres. Mientras Goku Super, Goku Af y Vegeta Af llegaron a la entrada de la dimensión Amazon, verían que una chica se estaba acercando para una pelea. Estos se prepararían y recibirían los
golpes de Ali, la guardiana le daría una paliza a Vegeta, Goku Super pasaría al Blue 2 y Goku a la fase 7 completa. Estos le darían una buena batalla a la guardiana, pero esta al estar enojada empezaría a superarlos, mientras Vegeta totalmente enojado de que siempre lo superaran, conseguiría una nueva transformación, el Super Saiyajin 8, así este le empezaría a pelear con Ali, mientras Vegeta peleaba, Goku conseguiría el Super Saiyajin 8, mientras toda esta situación ocurría, Whis llevaría a Vegeta Super al palacio de Seno-sama, mientras Vegeta se dirigía al palacio de Seno-sama, Bills empezaría a entrenar para volverse más fuerte, también Bills le avisaría a su hermano Champa toda la situación y le diría que empiece a entrenar, Champa le haría caso y comenzaría a entrenar, de vuelta con Vegeta y Whis, estos llegarían al palacio de Seno-sama y le avisarían a Daishinkan y Seno-sama toda la situación. Así Daishinkan preocupado aceptaría entrenar a Vegeta y Daishinkan le diría a Whis que entrene a Bills y a los guerreros más fuertes del universo 7, así Whis se iría y Daishinkan le avisaría a todos los universos la situación y que se preparen, así Daishinkan tenía pensado que Vegeta dominara todo su poder, aumentara su estado base y que consiga el poder Omnidios, mientras Seno-sama entrenaba mentalmente para toda esta situación, en el universo 7, Whis traería al planeta de Bills a Gohan, Goten, Trunks, Piccolo, Android número 17 y Maestro Roshi para entrenar, así todos se pondrían a entrenar para toda la amenaza que se acercaba, de vuelta en la dimensión de Af. Goku Super se enojaría mucho más ya que la pelea tardaba mucho y que debían rescatar a Uru. Mientras todo esto pasaba, Cell los estaba observando mientras planeaba detalladamente su plan. Entonces Goku conseguiría la fase 8 y ayudaría a Vegeta a terminar la batalla. Pasaría una batalla y Ali aún no terminaba de pelear, así Goku Super muy enojado pasaría Blue 3, dándole una paliza a Ali. Así terminado la batalla, Goku Super les diría por qué no acabaron con la batalla rápido, Goku les diría que estaba muy divertida la batalla y que esta chica no se detenía por nada en el mundo. Estos se acercarían a Ali para hacerle unas preguntas. Ali les diría que por favor no le hagan nada a su dimensión como ese tipo que le dio una completa paliza, que se había fusionado con un ser rosado. Todos quedarían sorprendidos y Goku Super diría, no puede ser, significa que Uru ha muerto, diría Goku Super empezando a llorar, diciendo, no, maldición, diría Goku Super pasando a la fase del Super Saiyajin Blue 4 pero por el desgaste caería al piso destransformado y tendría una visión del futuro que trataba de una arena de combate contra diferentes equipos, mientras en un lugar lejano, Cell vería toda la situación y empezaría a reír de satisfacción. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuáles serán los futuros planes de Cell? Cómo toda esta situación afectará al futuro de estas dimensiones y qué tan fuertes se volverán Goku Vegeta. Lo veremos en la siguiente parte de esta teoría, la cual ya está disponible en el canal de mi amigo el Teorías Locas. El link estará en la descripción y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.